Compete el día de hoy. Vamos primero que todo a agradecer a Dios por este nuevo día, por permitirnos estar acá compartiendo. Vamos a continuar con la lectura de este libro maravilloso y pues como siempre les doy mi sugerencia, tomemos nota. Este libro se va a aprender mucho de él. Entonces, bueno, que tengas establecido un cuaderno, una agenda, algo para tomar las notas de los libros que estamos compartiendo y puedas repasar. En cualquier momento vas a necesitar esa información. Entonces, es bueno que ya la tengas ahí asentada en tu cuaderno de notas o en tu agenda. ¿Listo? No sé si Piedad quiera leer el día de hoy. ¿Ya? Sí, te comparto. Dale, Perfecto. ok, Entonces, con vamos gusto. a compartir el PDF. Muy atentos, por favor. Quedamos acá en la página 9. Empezamos acá. A fin de obtener el mayor resultado posible de este libro, pues primero, logre un deseo profundo, impulsivo de dominar los principios de las relaciones humanas. Segundo, lea cada capítulo 2 veces antes de pasar al siguiente. Tercero, a medida que lee, deténgase frecuentemente a preguntarse cómo puede aplicar cada indicación. Cuarto, subraye cada idea importante. 5. Relea el libro todos los meses. Sexto, aplique estos principios en cada oportunidad que se le presente. Utilice este volumen como manual de trabajo para ayudarse a resolver sus problemas diarios. Séptimo, convierta este aprendizaje en un juego entretenido, ofreciendo a algún amigo una moneda por cada vez que lo sorprenda violando una de estas reglas. Octavo, haga todas las semanas una compulsa sobre el progreso que realiza. Pregúntese qué errores ha cometido, qué lecciones ha aprendido para el futuro. 9. Lleve un diario que haya, lleve un diario que haya al final de este libro para exponer cómo y cuándo ha aplicado estos principios. Primera parte. Técnicas fundamentales para tratar con el prójimo. 1. Si quieres recoger miel, no des puntapiés a la colmena. El 7 de mayo de 1937, la ciudad de Nueva York presenció la más sensacional caza de un hombre jamás conocida en esta metrópoli. Al cabo de muchas semanas de persecución, dos pistolas Crowley, el asesino, el pistolero que no bebía ni fumaba, se vio sorprendido, atrapado en el departamento de su novia en la avenida West End. 150 agentes de policía y pesquisas pusieron sitio a su escondite del último piso, agujereando el techo. Trataron de obligar a Crowley, el matador de vigilantes, a que saliera de allí por efectos del gas lacrimógeno. Luego montaron ametralladoras en los edificios vecinos y durante más de una hora aquel barrio, uno de los más lujosos de Nueva York, reverberó con el estampido de los tiros de pistola y el tableteo de las ametralladoras. Crowley, agazapado tras un sillón bien acolchado, disparaba incesantemente contra la policía. 10.000 curiosos presenciaron la batalla. Nada parecido se había visto jamás en las aceras de Nueva York. Cuando Crowley fue finalmente capturado, el jefe de policía, Mulroney, declaró que el famoso delincuente era uno de los criminales más peligrosos de la historia de Nueva York. Es capaz de matar, dijo, por cualquier motivo. Pero, ¿qué pensaba dos pistolas Crowley de sí mismo? Lo sabemos, porque mientras la policía hacía fuego graneado contra su departamento, escribió una carta dirigida a quien corresponda, y al escribir, la sangre que emanaba de sus heridas dejó un rastro escarlata en el papel. En esa carta expresó Crowley: tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño.
Poco tiempo antes, Crowley había estado dedicado a abrazar a una mujer en su automóvil, en un camino de campo en Long Island. De pronto, un agente de policía se acercó al coche y dijo, quiero ver su licencia. Sin pronunciar palabra, Crowley sacó su pistola y acalló para siempre al vigilante con una lluvia de plomo. Cuando el agente cayó, Crowley saltó del automóvil, empuñó el revólver de la víctima y disparó otra bala en el cuerpo tendido. Y este es el asesino que dijo, tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño. Crowley fue condenado a la silla eléctrica. Cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró. Por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No dijo, esto es lo que me pasa por defenderme. Repito, porque hay que entenderla bien. Dice, cuando llegó a la cámara fatal en Sing Sing, no declaró, por cierto, esto es lo que me pasa por asesino. No, él dijo fue, esto es lo que me pasa por defenderme. La moraleja de este relato es, dos pistolas Crowley no se echaba la culpa de nada. Esa, ¿Es esta una actitud extraordinaria entre criminales? Si así le parece, escuche lo siguiente. He pasado los mejores años de la vida dando a los demás placeres ligeros, ayudándoles a pasar buenos ratos y todo lo que recibo son insultos, la existencia de un hombre perseguido. Quien así habla es Al Capone. Sí, el mismo que fue enemigo público número uno, el más siniestro de los jefes de bandas criminales de Chicago. Capone no se culpa de nada. Se considera, en cambio, un benefactor público incomprendido a quien nadie apreció. Y lo mismo pensaba Dutch Schultz antes de morir por las balas de otros pistoleros en Newark. Dutch Schultz, uno de los más famosos criminales de Nueva York, aseguró en una entrevista para un diario que él era un benefactor público y lo creían. He tenido interesante correspondencia con Lewis Lewis, que fue alcalde de la famosa cárcel de Sing Sing en Nueva York, sobre este tema. Y según él, pocos de los criminales que hay en Sing Sing se consideran hombres malos. Son tan humanos como usted o como yo. Así raciocinan, así lo explican todo. Pueden narrar las razones por las cuales tuvieron que forzar una caja de hierro o ser rápidos con el gatillo. Casi todos ellos intentan, con alguna serie de razonamientos, falaces o lógicas, justificar sus actos antisociales aún ante sí mismos y por consiguiente mantienen con firmeza que jamás se les debió apresar. Si Al Capone, dos pistolas Crowley, Dutch, los hombres y mujeres desesperados tras las rejas de una prisión no se culpan por nada, ¿qué diremos de las personas con quienes usted, lector o yo estamos en contacto? Entramos en contacto. John Wanamaker, fundador de las tiendas que llevan su nombre, confesó una vez, hace 30 años, eh, confesó una vez hace 30 años, he aprendido que es una tontería regañar a los demás. Es una tontería regañar a los demás. Bastante tengo con vencer mis propias limitaciones sin irritarme por el hecho de que Dios no ha creído conveniente distribuir por igual el don de la inteligencia. Maker aprendió temprano su lección. En cambio, yo he tenido que ir a los tumbos por este mundo durante un tercio de siglos antes de que empezara a amanecer en mí la idea de que 99 veces de cada 100 ningún hombre se critica a sí mismo por nada, por grandes que sean sus errores. La crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de la importancia y despierta su resentimiento. Esa es la que hay que pegar y
copiar y pegar, John Carlos. El mundialmente famoso psicólogo B.F. Skinner comprobó, mediante experimentación con animales, que premiando la buena conducta, los animales aprenden más rápido y retienen con más eficacia que castigándolos. Aquí me sale un cuadrito que me tapa. Ya. Mm. Entonces, Skinner comprobó mediante experimentos con animales que la conducta aprendida se retiene más, con más eficacia que castigando la mala conducta, premiando la buena conducta que castigando la mala conducta. Estudios posteriores probaron lo mismo aplicado a los seres humanos. Por medio de la crítica nunca provocamos cambios duraderos y con frecuencia creamos resentimiento. Hans Selye, otro gran psicólogo, dijo, tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. El resentimiento que engendra la crítica puede desmoralizar empleados, miembros de la familia y amigos, y aún así no corrige la situación que se ha criticado. George B. Johnston, de Enid, Oklahoma, es el coordinador de seguridad de una compañía de construcción. Una de sus responsabilidades es hacer que los empleados usen cascos siempre que estén trabajando en una obra. Nos contó que cada vez que se encontraba con un obrero sin su casco, le ordenaba con mucha autoridad que cumpliera con las ordenanzas. Como resultado, obtenía una obediencia desganada y con frecuencia los hombres volvían a quitarse el casco, no bien les daba la espalda. Decidió probar un método diferente y cuando volvió a encontrar un obrero sin el casco, le preguntó si el casco le resultaba incómodo o no le iba bien. Después le recordó en tono amistoso que su misión era protegerlo de heridas y le sugirió que lo usara siempre que estuviera en la obra. El resultado de esta actitud fue una mayor obediencia a las reglas sin resentimientos ni tensiones emocionales. En 1000 páginas de la historia se encuentran ejemplos de la inutilidad de la crítica. Tomemos, por ejemplo, la famosa disputa entre Theodore Roosevelt y el presidente Taft, una disputa que dividió el Partido Republicano, llevó a Woodrow Wilson a la Casa Blanca, escribió un nuevo capítulo en la Guerra Mundial y alteró la suerte de la historia. Recordemos rápidamente los hechos. Cuando Theodore Roosevelt abandonó la Casa Blanca en 1908, ayudó a Taft a que se eligiera como presidente y luego se fue a África a cazar leones. Al regresar, estalló. Censuró a Taft por su política conservadora. Trató de ser ungido candidato a una tercera presidencia. Formó el partido del Alce y estuvo a punto de demoler el republicano. En la elección que hubo después, William Howard Taft y el Partido Republicano vencieron solamente en 2 estados, Vermont y Utah, la derrota más desastrosa jamás conocida por el partido. Theodore Roosevelt culpó a Taft, pero ¿le consideró culpable el presidente Taft? Claro que no. Con los ojos llenos de lágrimas dijo así, no veo cómo podía haber procedido de otro modo. ¿A quién se ha de echar la culpa? ¿A Roosevelt o a Taft? No lo sé. Francamente, ni me importa. Lo que trato de hacer, lo que trato de hacer ver es que todas las críticas de Theodore Roosevelt no lograron persuadir a Taft de que se había equivocado. Solo consiguieron que Taft tratara de justificarse y que reiterase con lágrimas en los ojos. No veo cómo podía haber procedido de otra manera, de otro modo. O tomemos el ejemplo del escándalo de Pepperton Oil. Fue un asunto que hizo clamar de indignación a los diarios del país
durante los primeros años de la década de 1920. Conmovió a la nación entera. Nada parecido había sucedido jamás en la vida pública norteamericana. Al menos en la memoria contemporánea señalamos los hechos desnudos. Albert Fall, secretario del Interior en el gabinete del presidente Harding, tenía a su cargo ceder en arriendo las reservas petroleras del gobierno en Elm Hill y Tipper Dome, unas reservas que se habían dejado aparte para su empleo futuro por la Armada. El secretario Ford no efectuó una licitación. No, señor. Entregó directamente el contrato, un negocio redondo, jugoso, a su amigo Edward L. Downey. Y a su vez, Downey hizo al secretario Ford un préstamo, según le, plas- según le placía llamar a esta operación, de $100,000. Luego, como la cosa más natural del mundo, el secretario Fall ordenó que las fuerzas de infantería de marina de, que había en la zona alejaran a los competidores cuyos pozos adyacentes absorbían petróleo de las reservas de Earl Hill. Estos competidores, desalojados de sus tierras a punta de bayoneta, corrieron a los tribunales y destaparon así públicamente el escándalo de Teudon. Tal fue el clamor que la administración Harding quedó arruinada. La nación entera se sintió asqueada. El Partido Republicano estuvo a punto de verse destruido y Albert B. Fall purgó su condena tras las rejas de una cárcel. Fall fue censurado crudamente, censurado como lo han sido pocos hombres públicos. ¿Se arrepintió? Jamás. Años más tarde, Ebert Hoover dio a entender en un discurso público que la muerte del presidente Harris se había debido a la preocupación mental que sentía por la traición de un amigo. Cuando la señora Ford oyó esto, saltó de su silla, lloró, mostró los puños a su destino y gritó: ¿Qué? ¿Harding traicionado por Ford? No, mi marido jamás traicionó a nadie. Todo el oro del mundo no alcanzaría a tentar a mi esposo a cometer un delito. Él fue traicionado. A él fue a quien crucificaron. Ahí está la naturaleza humana en acción. El malefactor culpa a todos menos a sí mismo. Todos somos iguales. De modo que cuando usted o yo nos veamos inclinados un día cualquiera a criticar a alguien, recordemos a Al Capone, a Dos Pistoles Crowley y a Albert Ford. Comprendamos que las críticas son como palomas mensajeras, siempre vuelven al nido. Comprendamos que la persona a quien queremos corregir y censurar tratará de justificarse, probablemente de censurarnos a su vez, o como el amable Toff de decir: no veo cómo podía haber procedido de otro modo. Cualquier parecido con la vida real es pura coincidencia. En la mañana del sábado, 15 de abril de 1865, Abraham Lincoln yacía moribundo en el dormitorio de una pobre casa de hospedaje frente al Teatro Ford, donde Booth había atentado contra él. El largo cuerpo de Lincoln estaba tendido en diagonal a través de una vieja cama que era demasiado corta para él, una mala reproducción del famoso cuadro La Feria de Caballos de Rosa Bonheur. Pendía sobre la cama y un mortecino mechero de gas daba escasa luz amarillenta. Cuando Lincoln agonizaba, el secretario de guerra, Stan, dijo: aquí yace el más perfecto gobernante que ha conocido jamás el mundo. ¿Cuál era el secreto de los triunfos de Lincoln en su trato con los hombres? Yo he estudiado durante 10 años la vida de Abraham Lincoln y dediqué 3 años enteros a escribir y repasar un libro titulado Lincoln, el desconocido. Creo haber hecho un estudio tan detallado y minucioso de la personalidad y la vida privada de Lincoln como es posible que haga un ser humano. Realicé un estudio especial del método de Lincoln para tratar con sus semejantes. ¿Se dedicaba a criticarlos? Sí, pues
Cuando joven, en el Valle Pine Creek de Indiana, no solamente criticaba, sino que escribía cartas y poemas para burlarse de los demás y los dejaba en los caminos campestres, en la seguridad de que alguien los encontraría. Una de esas cartas despertó resentimientos que duraron toda una generación. Aún después de empezar a practicar leyes como abogado en Springfield, Illinois, Lincoln atacaba abiertamente a sus rivales en cartas que publicaban los periódicos, pero se excedió. En el otoño de 1842 se burló de un político irlandés, vano y batallador que se llamaba James Shields. Lincoln lo censuró crudamente en una carta anónima publicada en el Springfield Journal. El pueblo entero estalló en carcajadas. Shields, sensitivo y orgulloso, hirvió de indignación. Descubrió quién había escrito la carta, saltó en su caballo, buscó a Lincoln y lo desafió a duelo. Lincoln no quería pelear, se oponía a los duelos, pero no pudo evitarlo sin menoscabo para su honor. Tuvo la elección de las armas. Como tenía brazos muy largos, escogió sables de caballería. Tomó lecciones de esgrima de un militar de West Point. Y el día señalado, él y Chill se encontraron en un banco de arena del Mississippi, dispuestos a luchar hasta la muerte. Por fortuna, a último momento intervinieron los padrinos y evitaron el duelo. Ese fue el incidente personal más significativo en la vida de Lincoln. Resultó para él una lección de valor incalculable en el arte de tratar con los demás. Nunca volvió a escribir una carta insultante, nunca volvió a burlarse del prójimo y desde entonces casi nunca criticó a los demás. Una vez tras otra, durante la Guerra Civil, Lincoln puso un nuevo general al frente del ejército de Potomac y cada uno a su turno. McClellan, Polk, Burnside, Hooker, Meade cometió algún trágico error e hizo que Lincoln recorriera su despacho a grandes pasos, presa de la desesperación. Media nación censuraba acremente a esos generales incompetentes, pero Lincoln, sin malicia para nadie, con caridad para todos, conservaba la calma. Una de sus máximas favoritas era: no juzgues si no quieres ser juzgado. Y cuando la señora de Lincoln y otras personas hablaban duramente de la gente del sur de los Estados Unidos, Lincoln respondía: no los censures, son tal como seríamos nosotros en circunstancias similares. Pero si un hombre ha tenido alguna vez la ocasión de criticar, ese hombre ha sido Lincoln, a buen seguro. Tomemos un ejemplo. La batalla de Gettysburg se libró en los primeros 3 días de julio de 1863. En la noche del 4 de julio, Lee comenzó su retirada hacia el sur, en tanto que una gran tormenta inundaba de lluvia la tierra. Cuando Lee llegó al Potomac con su ejército en derrota, encontró un río hinchado, embravecido, imposible de pasar, ante sus tropas y un ejército unionista victorioso tras ellas. Lee estaba como en una trampa. No podía escapar. Lincoln lo advirtió. Ahí se presentaba la oportunidad, como enviada por el cielo, la oportunidad de copar el ejército de Lee y poner término inmediato a la guerra. Así pues, con un hálito de gran esperanza, Lincoln ordenó a Meade que no convocara un consejo de guerra, que atacara inmediatamente a Lee. Lincoln telegrafió esas órdenes y envió un mensajero especial a Meade para instarlo a la acción instantánea. ¿Qué hizo el general Meade? Exactamente lo contrario de lo que se le decía. Convocó un consejo de guerra en directa violación de las órdenes de Lincoln. Vaciló, esperó, telegrafió todas sus excusas, se negó rotundamente a atacar a Lee. Por fin bajaron las aguas y Lee escapó a través del Potomac con sus fuerzas. Lincoln estaba furioso.
¿Qué es esto? Gritó a su hijo Robert. Gran Dios, ¿qué es esto? Lo teníamos al alcance de las manos, solo teníamos que estirarlas para que cayeran en nuestro poder y sin embargo, nada de lo que dije o hice logró que el ejército avanzara. En esas circunstancias, cualquier general podría haber vencido a Lee. Si yo hubiera ido, yo mismo lo podría haber derrotado. Con acervo desencanto, Lincoln se sentó a escribir esta carta a mí. Y recuérdese que en este periodo de su vida era sumamente conservador y remiso en su fraseología. De modo que esta carta escrita por Lincoln en 1863 equivalía al reproche más severo. La carta dice, mi querido general, no creo que comprenda usted la magnitud de la desgracia que representa la retirada de Lee. Estaba a nuestro alcance y su captura hubiera significado, en unión con nuestros otros triunfos recientes, el fin de la guerra. Ahora la guerra se prolongará indefinidamente. Si usted no consiguió atacar con fortuna a Lee el lunes último, ¿cómo logrará hacerlo ahora al sur del río, cuando solo puede llevar consigo unos pocos hombres, no más de los 2/3 de la fuerza de que disponía entonces? Sería irrazonable esperar, y yo no lo espero, que ahora pueda usted lograr mucho. Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello. ¿Qué habrá hecho Meade al leer esta carta? Meade no vio jamás esta carta. Lincoln no la despachó. Fue hallada entre los papeles de Lincoln después de su muerte. Creo, y esto es solo una opinión, que después de escribirla, Lincoln miró por la ventana y se dijo, un momento, tal vez no debería ser tan precipitado. Me es muy fácil, aquí sentado en la quietud de la Casa Blanca, ordenar a Mida que ataque, pero si hubiese estado en Gettysburg y hubiese visto tanta sangre como ha visto Meade en la última semana, y si mis oídos hubiesen sido horadados por los clamores, los gritos de los heridos y moribundos, quizá no habría tenido tantas ansias de atacar. Si yo tuviese el tímido temperamento de mí, quizá habría hecho lo mismo que él. De todos modos, es agua que ya ha pasado bajo el puente. Si envío esta carta, calmaré mis sentimientos, pero haré que mí trate de justificar sus actos. Haré que él me censure a su vez. Despertaré resquemores, disminuiré su utilidad futura como comandante y lo llevaré acaso a renunciar al ejército. Y Lincoln dejó a un lado la carta porque por amarga experiencia había aprendido que las críticas y reproches acerbos son casi siempre inútiles. Teodoro Roosevelt ha dicho que cuando como presidente se veía ante algún grave problema, solía reclinarse en su sillón y mirar un gran cuadro de Lincoln que había sobre su escritorio en la Casa Blanca y preguntarse entonces, qué haría Lincoln si se viera en mi lugar? ¿Cómo resolvería este problema? La próxima vez que sintamos la tentación de reprocharle algo a alguien, saquemos un billete de $5 del bolsillo. Miremos el retrato de Lincoln y preguntemos, ¿cómo resolvería Lincoln este problema si estuviera en mi lugar? Mark Twain solía perder la paciencia y escribía cartas que quemaban el papel. Por ejemplo, una vez le escribió a un hombre que había despertado su ira. Lo que usted necesita es un permiso de entierro. No tiene más que decirlo y le conseguiré uno. Y en otra ocasión le escribió a un editor sobre los intentos de un corrector de pruebas de mejorar mi ortografía y puntuación. Ordenó lo siguiente: imprima de acuerdo con la copia que le envío y que el corrector hunda sus sugerencias en las gachas de su cerebro podrido. Mark Twain se sentía mejor después de escribir esas cartas hirientes. Le permitían descargar presión y las cartas no hacían daño a nadie porque la esposa del escritor las desviaba secretamente. Nunca eran despachadas. ¿Conoce usted a alguien a quien desearía modificar, irregular y mejorar? Bien, espléndido. Yo estoy en su favor.
Pero, ¿por qué no empezar por usted mismo? Desde un punto de vista puramente egoísta, eso es mucho más provechoso que tratar de mejorar a los demás. Sí, y mucho menos peligroso. No te quejes de la nieve en el techo del vecino, sentenció Confucio, cuando también cubre el umbral de tu casa. No te quejes de la nieve en el techo del vecino cuando también cubre el umbral de tu casa. Cuando yo era un joven y trataba empeñosamente de impresionar bien a los demás, escribí una estúpida carta a Richard Harding Davis, autor que por entonces se destacaba en el horizonte literario de los Estados Unidos. Estaba preparando yo un artículo sobre escritores y pedí a Davis que me contara su método de trabajo. Unas semanas antes había recibido de no sé quién una carta con esta nota al pie, dictada, pero no leída. Me impresionó mucho. Pensé que quien escribía debía ser un personaje importante y muy atareado. Yo no lo era, pero deseaba causar gran impresión a Richard Harding Davis y terminé mi breve nota con las palabras, dictada, pero no leída. Él no se preocupó siquiera por responderme. Me devolvió mi nota con esta frase cruzada al pie. Su mala educación solo es superada por su mala educación. Es cierto que yo había cometido un error y quizá merecía el reproche, pero por ser humano me hirió. Me hirió tanto que 10 años más tarde, cuando leía la noticia de la muerte de Richard Harding Davis, la única idea que persistía en mi ánimo, me avergüenza admitirlo, era el reproche que me había hecho. Si usted o yo queremos despertar mañana un resentimiento que puede perdurar décadas y seguir ardiendo hasta la muerte, no tenemos más que hacer, no tenemos más que hacer alguna crítica punzante. Con eso basta, por seguros que estemos de que la crítica sea justificada. Cuando tratamos con la gente debemos recordar que no tratamos con criaturas lógicas, tratamos con criaturas emotivas, criaturas erizadas de prejuicios e impulsadas por el orgullo y la vanidad. Las críticas acerbas hicieron que el sensitivo Thomas Hardy, uno de los más notables novelistas que han enriquecido la literatura inglesa, dejara de escribir novelas para siempre. Las críticas llevaron a Thomas Chatterton, el poeta inglés, al suicidio. Benjamin Franklin, carente de tacto en su juventud, llegó a ser tan diplomático, tan diestro para tratar con la gente, que se le nombró embajador norteamericano en Francia. El secreto de su éxito: no hablaré mal de hombre alguno, dijo, y de todos diré todo lo bueno que sepa. Poderoso. Cualquier tonto puede criticar, censurar y quejarse, y casi todos los tontos lo hacen, pero se necesita carácter y dominio de sí mismo para ser comprensivo y capaz de perdonar. Un gran hombre aseguró: Harriet demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Un gran hombre demuestra su grandeza por la forma en que trata a los pequeños. Paul Hall, famoso piloto de pruebas y actor frecuente en espectáculos de aviación, volvía una vez a su casa de Los Ángeles de uno de estos espectáculos que se habían realizado en San Diego. Tal como se describió el accidente en la revista Operaciones de Vuelo, a 100 metros de altura los dos motores se apagaron súbitamente. Gracias a su habilidad, Hoover logró aterrizar, pero el avión quedó seriamente dañado, pese a que ninguno de sus ocupantes resultó herido. Lo primero que hizo Hoover después del aterrizaje de emergencia fue inspeccionar el tanque de combustible. Tal como lo sospechaba, el viejo avión a hélice, reliquia de la Segunda Guerra Mundial, había sido cargado con combustible de jet en lugar de la gasolina común que consumía. Al volver al aeropuerto, pidió ver al mecánico que se había ocupado del avión. El joven estaba aterrorizado por su error. Le corrían las lágrimas por las mejillas al ver acercarse a Hoover.
Su equivocación había provocado la pérdida de un avión muy costoso y podría haber causado la pérdida de 3 vidas. Es fácil imaginar la ira de Hoover. Es posible suponer la tormenta verbal que podía provocar semejante descuido en este preciso y soberbio piloto. Pero Hoover no le reprochó nada, ni siquiera lo criticó. En lugar de eso, puso su brazo sobre los hombros del muchacho y le dijo, para demostrarte que estoy seguro de que nunca volverá a hacerlo, quiero que mañana se ocupe de mi F-51. Con frecuencia, los padres se sienten tentados de criticar a sus hijos. Quizás el lector espera que yo le diga, no lo hagan, pero no lo haré. Solo voy a decirle que antes de criticarlos, lea uno de los clásicos del periodismo norteamericano, Papá Olvida. Apareció por primera vez como editorial en el diario People Home Journal. Lo volveremos a publicar con permiso del autor, tal como fuera condensado en la revista Selecciones de Reader Digest. Papá Olvida es una de esas piecitas que escritas en un momento de sentimiento sincero da en la cuerda sentimental de tantos lectores que termina siendo un trozo favorito. Desde que apareció por primera vez hace unos 15 años, ha sido reproducida, nos dice el autor. W. Livingstone Lane en centenares de revistas y diarios del país entero. También se la ha publicado infinidad de veces en muchos idiomas extranjeros. He dado permiso para que se la leyera en aulas, iglesias, y conferencia. Se la ha transmitido muchas veces por radiotelefonía. Ha aparecido en revistas y periódicos de colegios y escuelas. Aquí vamos. Papá, olvida. ¿La leemos? Dejemos por ahí, Pil. Ajá, dejémoslo para Creo que ahí mañana está que bien. ese es conocido por muchos también, ese Papá, olvida. Ok, Piedad, muchas gracias. Gracias por la lectura. Quedamos en la página 14. Papá olvida. Inicios, Piedad. Ok, familia, saludo ya a las 24 personas acá conectadas. Y un tema bien interesante. Y es que el ser humano, pues, siempre va a buscar la justificación, ¿sí? Creo que a ninguno nos gusta ser corregido, ¿cierto? Eso no es algo que sea agradable para ningún ser humano. Más pienso que acá vamos a tener una gran lección, ¿sí? Una gran lección. El libro comienza poniéndonos ese ejemplo de cómo debemos entender por qué a las personas no les gusta ser corregidas. Y nos cita a tres personajes de la historia de Estados Unidos, en Nueva York, tres delincuentes, que siendo los más perversos, los asesinos más crueles, tenían su justificación, tenían su justificación. Entonces el libro nos hace ese cuestionamiento, si una persona de esas características busca su justificación, ¿qué esperas tú de las personas que te rodean? Y es bien interesante ese tema. Eh, ahondar en el libro, ahondar en el libro para saber cómo llevar esas situaciones, cómo ir a la corrección de forma adecuada, porque pues obviamente todos cometemos errores como seres humanos que somos. Y es muy válido que pues que una persona te pueda hacer caer en cuenta de esos errores. Pero aquí lo que vamos a aprender es cómo hacerlo. Recuerdo que aprendí algo en mi vida que se llamaba un nombre muy peculiar y lo llamábamos la ley del sándwich, la ley del sándwich. Y la ley del sándwich la utilizábamos cuando había que hacer una corrección. Entonces,
la ley del sándwich funciona de esta forma. Lo primero que vas a hacer al momento de hacer una corrección es resaltar las cosas buenas que tiene la persona antes de, ¿sí? Entonces, bueno, no sé, por ejemplo, voy a poner un ejemplo acá, Celeste. Celeste ya creció, es una niña que está muy activa, entonces yo debo corregirla, ¿verdad? Entonces, puedo decir, ¿qué le diría yo a Celeste? Celeste, mi amor, tú eres mi adoración, eres una bebé hermosa, estás en crecimiento, estamos fascinados porque hayas llegado a nuestras vidas, más, entonces en el sándwich, ese sería el primer pan, ¿cierto? Ese sería el primer pan que es ponerla como en una buena disposición para que me escuche, ¿sí? Más lo que estás haciendo en este momento de venir y entrarte a la bodega y coger los productos y dañarlos y todo esto, Celeste, eso no está bien. Eso no está bien, princesa. Quiero que no vuelvas a entrar allá. Ese es un lugar que no es para ti, ¿sí? Eso puede perjudicar muchas cosas de la operación del mayorista, ¿sí? Ahí ya le puse qué, la mortadela, que es la corrección, la corrección. Sin embargo, yo sé que más adelante vas a poder apoyarnos y quizás ayudar ahí a separar un pedido, muchas cosas, pero este no es el momento, mi amor. Todavía estás muy pequeña, no entiendes, ¿sí? Y ese sería el último pan del sándwich, ¿sí? Entonces, es Y algo un que aprendí, abrazo y un beso. un abrazo y un beso, exacto. Sí, cerrar con algo bien bonito. Entonces, lleven eso a cualquier situación con otra persona y es una forma de corrección. Lo aprendí hace muchos años, quizás a uno pues en la cotidianidad se le puede pasar, pero por eso familia, es tan importante educarnos, leer, recordar estas cosas, ¿sí? Refrescar información, mantenerla latente porque simplemente lo que esto causa en cada uno de nosotros es profesionalismo, profesionalismo. Si tú no vas a actuar de la misma forma después de que tengas esta información, no vas a actuar de la misma forma, entonces vas a tener eso en cuenta, ya lo leíste, ya lo aprendiste. Mire que el libro dice, repitan los capítulos antes de pasar al siguiente, no lo lean solo una vez, repitan el capítulo y traten de interiorizarlo, o sea, de aprenderlo y de ir a aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, ese es un ejercicio que se debe comenzar a hacer como, como práctica y se puede hacer en nuestro entorno. Ahí les puse un ejemplo, ¿sí? No sé, Piedad necesita decirle algo a Alex, una corrección, ahí empiece a practicar su ley del sándwich. Lo mismo Lady con Raymond, Mafe con su hija, no sé, cualquier situación, ¿sí? Empezar a practicar esto y creo que eso nos va a llevar directamente a lo que pretende el libro con nosotros. Y yo sé que este libro, lo que va a causar en cada uno de nosotros, quien lo aplique, obviamente, es convertirse en esa persona agradable para escuchar, esa persona donde quizás eh, otro pueda venir y encontrar paz, ¿sí? Descargar situaciones, comprensión, buscar esa persona idónea, hombre, ya me habla muy bien, yo quiero contar con ella para esta situación que me está sucediendo, porque al fin y al cabo nosotros en nuestro negocio pues tratamos con personas y eso nos lleva a convertirnos casi en psicólogos de muchas personas que están viendo situaciones y apoyarlos. Pero si somos un gran número de personas que ya tenemos esta información, pues va a ser mucho más sencillo eh,
desarrollar ese liderazgo y ayudar al otro a que también lo desarrolle, ¿verdad? Entonces es como la parte que resalto hoy del libro. Muy interesante el tema, por lo que va a aportar para cada uno de nosotros. No sé si alguien quiera compartir algo. Voy a mirar acá el chat, hay pocos mensajes. Voy a leer el chat y luego lo doy bueno, está el feliz y bendecido día. Yo creo que esta es Mafe, sí, porque tengo dos Marías, entonces me confundo ahí un poco. Vamos a escuchar a Sandra y luego escuchamos a Piedad mientras yo recibo acá. No me hagan entretener, voy a recibir acá a alguien que... Sandrita, el micrófono es tuyo. Gracias. Como ya sabemos, está llegando Celeste con su gran alegría siempre. Efectivamente, bendecida Celeste. Ok. Cuando estaba leyendo Piedad del libro y leyó la parte de los cascos en la obra, Ujú. como arquitecta también, y que estaba, cuando viví en Venezuela y estábamos con una obra bien grande de restauración, y precisamente cuando hablaban ahí de los cascos, ese fue un tema que normalmente cuando uno se encarga de obras y eso, y teníamos muchos obreros a nuestro cargo, y la presión que se siente también porque había una inspección que era fuerte, donde esa parte de seguridad era bien complicada. Y entonces eran más de 165 obreros que teníamos. Y cuando empezamos a ver que ellos, por picardía, bueno, entonces empezaron a esconder los cascos. Y entonces, claro, uno no podía dejar de que la inspección pasara por ahí y un obrero no tuviera el casco. Entonces tenía uno que reemplazarlos rápidamente. Entonces empezamos a mirar qué era lo que sucedía. Entonces era que ellos por picardía los escondían y entonces ahí fue donde nosotros nos dedicamos a demostrarles el por qué hacían falta tanto los cascos, qué era el beneficio que ellos iban a tener. Entonces, cómo empezaron ellos a cambiar esa picardía que tenían en ese momento. Y también me acordé de, yo estaba en la parte que era la ejecución de la obra. El papel, como digo yo, siempre aguanta todo. Entonces la arquitecta que llevaba muchos años y era muy reconocida en la Casa de Gobierno, y entonces ella diseñaba muy bien, pero en un momento determinado, cuando estábamos en una parte crítica de la obra, y entonces ella, cuando nos pasó los planos, ella decía que ese espacio era mucho más grande y que cabían y que tal, y entonces yo subo, mira, Harry se llama, y entonces le digo, mira, no se puede porque aquí tal y tal. Y su reacción primera fue que ella me dijo, disculpe Sandra, pero es que así es aquí y usted tiene que solamente limitarse a ejecutar la obra, y me gritó delante de mucha gente. Y entonces yo lo único que le dije en ese momento fue, ok, te sugiero que verifiques porque realmente aquí no cabe en ese espacio, solamente eran 6 centímetros que estaba haciendo falta, pero afectaba demasiado y no se lograba lo que ella quería. Entonces yo solamente le dije eso, me bajé y ella lógicamente quedó, pero guau. Y después realmente, cuando ella recapacitó y eso, entonces siempre ahí después formamos un equipo donde ella, cuando tenía esos pequeños detalles que dudaba, me llamaba y me decía, mira Sandra, tú verás. Entonces realmente es uno poder aplicar esa parte donde la persona
sienta que realmente tú estás acompañando, más no criticando. Entonces, el libro me hizo recordar varias de esas anécdotas y estaba yo aquí, imagínate, pensando varias cosas y donde uno siempre debe tener, y como decía John Carlos, como esa psicología de poder ayudar, de que sientan tu apoyo, más no que tú los estás criticando. Muchas gracias. Ok, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias. Y sí, en ocasiones de esos roces, lo que se forma luego es una excelente amistad y un acompañamiento muy profesional, porque aunque eh, hay egos, ¿cierto? Un arquitecto, un ingeniero, cosas así, pues obviamente llegas a decirle algo y él no va a aceptar la crítica, si no la acepta, pues sí me va a entender. Entonces, luego al caer en cuenta, pues obviamente lo que va a decir, claro, Sandra tenía toda la razón, lo que Sandra me está diciendo antes me va a aportar, yo necesito de la opinión de Sandra de acá en adelante siempre porque exactamente ya tiene la razón. Entonces es bajar la guardia, respirar un poco, entender que nos equivocamos, que cometemos errores y asumirlo y enfrentarlo para siempre mejorar. Piedad, ¿querías decirnos algo? Nos quedan 2 minutos. Sí, sí, yo quería resaltar que esa parte de perdonar, ¿no? Que nombraba el libro, es como la que va a hacer que se encajen o se organicen las cosas, porque los resentimientos, se ve eso en todas las mejores familias, ¿no? Siempre que pasan 10 años, 5 años, que no se hablan entre hijos, entre padres, entre hermanos, por cosas como esas, que no reconocemos nuestros errores, nos parece fácil criticar, parece que fuera como la naturaleza del ser humano. Lo primero es fijarnos en lo negativo y casi siempre de manera inconsciente criticamos, soltamos la lengua y después hay cosas que, como dicen, la flecha lanzada ya hizo daño y se dificultan las cosas. Entonces, como tener todos esa conciencia de que si eso pasa, que hoy ya entendimos que el ser humano no reconoce y que va a estar justificándose, pues también aprender nosotros a perdonar, ¿no? Y no tomarnos como muy a pecho o en serio cuando hay personas que sean así, que nos critiquen o que de pronto, como le pasa a Sandrita, en público, nos hagan quedar de esa manera o tampoco aprecien nuestros aportes, pues como callar en ese momento para no agrandar las cosas y perdonar. Es como la invitación que siento en este momento y pues tenemos también un gran ejemplo cuando decía ahí, cuando vuelva a tener ese deseo de criticar, acuérdate de Al Capone, acuérdate de Crowley, ellos que hacían. Entonces yo también digo, yo me estaba pensando que yo he aprendido es qué haría Jesucristo en estos momentos, ¿no? Tenemos un gran líder y allí también salen todas estas experiencias que él nos ha enseñado a cómo tratar al prójimo. ¿Qué haría él en estos momentos para yo también emularlo? ¿Qué haría eso, familia feliz y bendecido día? Piedad, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, que le quiten los puntos a Alex porque se vienen cosas maravillosas. Hay algo que vi por ahí ayer en Gino en Red, no quiero divulgarlo aún, pero ahí creo que va a haber una sorpresa grande para lo de la convención. Ahí les dejo la inquietud, investiguen en Yo la vi algo OB, en la también, página virtual. ¿Ah? yo vi algo también. Sí, Lo del va a haber resort, algo, sí, algo así. Va a haber como un premio grande, extraordinario, de los que me gustan a mí, de playita y de piscinita y atención, de esos así, para la convención. Entonces, estemos atentos, voy a revisar bien, voy a pedir bien la información para poderla escalar y que empecemos a arrancar, a trabajar en eso, a trabajar. Y ya que se puede ir materializando el sueño que tengo, se puede ir materializando lo que yo pretendo, y es que todo este grupo esté reunido en un espacio bien agradable, compartiendo. Bueno, familia, 8:01, vamos a la foto. Prendan sus cámaras, la mejor actitud. Hoy llegó Celeste, aquí quiere foto, entonces venga para acá, aquí, sí.
A la cuenta de 3 con la foto. Vamos a la 1, a las 2 y a las... Espérame. 3. Ahí está. Excelente día, Hermosa, familia. Dios los bendiga. hermosa Celeste. Dan ganas de Abran comerse sus la micrófonos, picos. pueden despedirse. Dios los bendiga, Chao, feliz chao a día. todos. Cuídense mucho. Feliz día para todos. Celeste está grandísimo. Dios les bendiga. Gracias, mi Imperial Yo. Gracias, mi Perla Bella, por su hermosa lectura. Chao, chao, chao. Con gusto, con gusto. Feliz día.